Buenos días, hermanitos. Dios los bendiga. Bienvenidos a su iglesia Misión Sagrada. Le damos la bienvenida a los que vienen por primera vez. Al entrar se les dio un papelito, los anotaron para que pongan sus datos. Y pues bienvenidos a todos. Muy buenos días, hermanos. Somos la familia Guerra Fuentes. Sean bienvenidos. Bienvenidos a su casa, porque esta es su casa. Nosotros somos hijos de Dios y todo aquel que lo crea, pues gloria a Dios. Fíjense que no está mi pastora. Quiero comentarles algo, así rapidito. Resulta que ahí donde andaba trabajando yo, estaba una persona que desafortunadamente pues perdió a su hijo, pues se lo mataron. Y se vinieron estos recuerdos que pues nosotros vivimos, ¿eh? Y yo le decía tanto al señor, al taquero, como a ellos, le decía que el Señor sana esas heridas profundas, sana toda tu carga, todo lo que tú tienes, todo tu dolor. Pero su palabra dice que a todos los que lo recibieron y creyeron en su nombre, nos dice Juan 1:12, que a todos los que lo recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hijo de Dios. O sea, nos dice que nos da poder. Entonces, cuando tú le crees y lo recibes de corazón de una manera genuina, lo que salga de tu boca, eso va a suceder. Y yo les decía a ellos que nosotros habíamos vivido algo similar, y si no es que un poquito peor, pero mi esposa, mis hijas y yo le decía que nunca renegamos del Señor en esa prueba tan dura y difícil. Nunca renegamos. Entonces yo le decía y lo tengo que decir porque así es, yo le decía a ellos que ¿cómo me puedo callar de algo que yo he visto y de algo que yo he vivido? No me puedo callar, le digo, no. Donde yo me paro, donde yo ando, yo hablo del Señor. Si me dicen que estoy loco, no me preocupa. Lo que yo sí les digo es que el amor de Jesús es más que eso, es más que eso. Es más, sí, nos equivocamos, cometemos errores, pero el amor de Jesús permanece y permanecerá para siempre. Por eso, si tú eres uno de los que lo recibieron y creyeron en su nombre, entonces haz lo tuyo, tómalo, aguárdatelo aquí y predícalo, habla del poder de Jesús. Amén, Dios los bendiga, muy buenos días, saludos a todos. Sigamos alabando al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie para darle la bienvenida al invitado de honor, que es el Espíritu Santo. Ahorita que escuchaba a Javier hablar, me transportó hace 5 años. Fue una experiencia muy, muy difícil y bueno, no vamos a moverle mucho, pero de verdad fue el funeral más difícil hasta el día de hoy en que he oficiado. Y ya he oficiado en el funeral de 3 bebés, pero este funeral fue el más difícil. Así que debemos aprender, así como nuestros hermanos se mantuvieron firmes en el Señor, en vez de renegar, le adoraron, así también nosotros. Piensa, si por cualquier cosita vas a estar llorando, ¿qué clase de hijo eres? O sea, ¿serás realmente hijo de Dios? Tenemos que madurar y crecer. Porque los que nos miran alrededor necesitan conocer a Dios y qué Dios están viendo en ti. O sea, ¿qué Jesús estás presentando? Uno chiquitito así, inútil, sin poder, porque tu vida sigue igual o peor y estás de llorón. ¿O realmente ven ese cambio en tu vida que vale la pena ir a investigar para conocerle? Ese es el punto. Por eso nosotros hemos sido llamados para llevar ese mensaje. Y en ocasiones, hasta con la boca. Porque el principal mensaje lo miran a través de tu vida. Y ahorita vamos a alabar al Señor para llenarnos de su presencia y poder
salir adelante en las actividades que inician de esta semana, poder hacer todo con gozo porque su presencia está con nosotros. Vamos a orar. Hermoso Rey, gracias Dios, porque nos concedes el privilegio de estar aquí en tu casa. No solo nos das vida y salud para estar aquí, sino que nos permite, Señor, estar en este lugar. Te imploro, Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Llénanos, Rey, con tu presencia, ministranos, trata con nuestros corazones, sana heridas, pero eso sí, te pido, Señor, quita todo estorbo para que podamos alabarte y adorarte como tú te lo mereces. Quita toda distracción en este momento, Señor, toda tristeza, enojo, temor, inclusive dolor. Si alguien viene enfermo, en el nombre de Jesús, sea sano en esta hora, porque este es el tiempo de adorarte, Señor, como tú te lo mereces, en espíritu y en verdad. Así que te alabamos, Señor, te agradecemos por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, y asimismo te pido, prepáranos para poder recibir palabra cuando llegue el momento. Así que te adoramos, te agradecemos, Señor, y bendecimos tu nombre. En el nombre precioso de Jesús, tu pueblo agradecido, decimos, amén.
Señor, la presencia de Dios en nuestras vidas produce alabanza en nosotros. Él nos provoca a alabarle. Él es la razón de la alabanza, la adoración. Y tenemos un Dios que es incomparable. No tiene comparación nuestro Señor. Él es todopoderoso, Él es grande. Y adóralo en esta hora. Adóralo. Dile, Señor, quiero adorarte con todo mi corazón. No de labios únicamente. Mi vida entera, Señor, que te adore. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación.
por la obra hermosa que has hecho en nuestras vidas. Tú eres nuestro Dios, eres un Dios eterno, eres para siempre nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Señor. Te bendecimos, Dios, gracias, gracias porque tu presencia está en nosotros. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por arder en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones. Gracias por encendernos, por darnos vida, Dios. Gracias, Señor. Descubrir en tu
Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Gloria a Dios. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Amén. Bueno, antes de entrar en el tiempo de la ofrenda, de darle gracias a Dios por lo bueno que ha sido con nosotros hasta el día de hoy, ¿verdad? Yo quiero dar gracias a Dios por lo que vivimos el fin de semana. Estuvo padrísimo el retiro de jóvenes. Mira, ya se está riendo Thor. Nos la pasamos muy padre y quiero dar gracias a Dios por ello. Ya después tendremos tiempo de platicarles cómo lo que vivimos, las actividades que hicimos. Entonces estuvo padrísimo. Ay, no, la presencia estuvo muy, 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 muy padre. Y bueno, quiero que me acompañen a leer el Salmo 95, versículo 2 y 3. Y también vamos a leer el Salmo 50, versículo 23. Amén. El Salmo 95, versículo 2 y 3. Y el Salmo 50, versículo 23. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén, gloria a Dios. Y nos hubieran ganado los hermanitos que dijeron ahorita amén en el concurso que tuvimos el viernes, ¿verdad? De volada encontraron los versículos. Bueno, dice así la palabra de Dios: lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. En una traducción dice con gratitud, lleguemos a su presencia con alabanza. Amén. Y el Salmo 50, 23 dice así: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Y también en otra traducción dice con gratitud, el que con gratitud me alaba, me da alabanza, me honrará. Amén. Nuestra gratitud debe ser acompañada por la alabanza que brota de nuestros corazones. Y una alabanza, una gratitud también es nuestra ofrenda y nuestros diezmos. Ser agradecidos con Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas hasta este momento, cómo nos ha sostenido. Y no solamente con bienes materiales, con una buena casa, un buen carro, con salud, sino también con esa espiritualidad de estar buscando su presencia. Debemos estar agradecidos en alabanza. También miren, la gratitud que brota genuinamente del corazón muestra honor y respeto a Dios y despeja el camino para venir a una vida de obediencia que agrada a nuestro Padre. Amén. Esa es la gratitud que abre la puerta para recibir el regalo económico. No. Eso es una añadidura para recibir el regalo de la salvación y vida eterna. Por eso somos agradecidos. Por eso cumplimos con los mandatos que nos deja nuestro Padre. Ser agradecidos con nuestra ofrenda, con nuestro diezmo. Amén. Por ese regalo maravilloso de la salvación y la vida eterna. Simplemente por eso, no por otra cosa. Amén. Vamos a orar para darle gracias a Dios por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Dios, te damos gracias porque eres bueno, muy bueno con cada uno de nosotros, Padre, hasta este momento. Y te damos gracias en este tiempo por las ofrendas y por los diezmos que vamos a disponernos a depositar, Padre. Bendícelos, que sean de gran ayuda y apoyo para nuestra iglesia, para la familia pastoral, para los ministerios a los cuales se apoyan, Padre. Te pedimos que multipliques grandemente estas ofrendas y estos diezmos, Dios, porque sabemos a quién van dirigidos a ti y a tu obra, Padre. Te pedimos también, Dios, que bendigas cada uno de mis hermanos que son agradecidos contigo de esta forma, Padre, que bendiga sus familias, bendiga sus hogares, sus trabajos. Y también, Dios, te pedimos que pongas más ánimo a nuestros hermanos que todavía no están practicando fielmente esto, Padre. Anímalos, abrázalos
Ministralos y enséñales cuán importante es ser obedientes ante ti, Dios. Te damos gracias nuevamente por estos diezmos y estas ofrendas, Padre, y esperamos con todo nuestro corazón que este día nos vuelvas a hablar por parte de tu palabra, Dios, mediante tu palabra preciosa y hermosa, Padre. Nos disponemos a escucharte, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Toda la honra, toda la gloria sea al Padre Celestial, a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo, que es nuestro guía, nuestro consolador. Bien, pues antes de entrar al tiempo del estudio de la palabra, pues los muchachos ya pueden pasar a sus clases. Les comento, mis hermanos, que pues debido a la situación y por disciplina, por obediencia, solo estamos permitiendo el acceso a la gente, digamos, en la cantidad exacta de sillas asignadas. Por eso es que se les recomienda que lleguen temprano y qué bueno que así lo hicieron. Para próximos domingos así va a ser el asunto y pues los tendremos informados si hubiera necesidad de volver a la modalidad de internet, o sea que tuviéramos que cerrar el templo, se les avisará con tiempo y pues ya sería exclusivamente por internet. Ahorita no hay ninguna fecha pensada para que no haya un malentendido, solamente quiero que sepan que existe la posibilidad. Muy bien, pues Dios es bueno, la verdad que sí, y en todo tiempo. Y estoy muy gozoso por varias razones que ya en su momento podré compartírselos. Entonces, nada más una pregunta rápido. ¿Cambiaron ya la pila del micrófono? Si no, para cambiarla de una vez. Pues se fue David. Bueno, vamos a entrar así. ¿Okay? Hace 2 domingos iniciamos con el tema de la santidad. Y curiosamente, el domingo pasado, que estuvo con nosotros el capitán Raúl Romero, de Ejército de Salvación, aunque pues era tema libre, vamos a ponerlo así, coincidía perfectamente con el tema general. Hoy quiero dar continuidad a lo que es santidad y lo vamos a ver de una perspectiva diferente. Esto lo vamos a seguir estudiando a lo largo de los próximos 2 meses porque es un tema muy amplio y muy, muy, muy importante. Entonces, hoy vamos a hablar de la santidad y los gigantes. La santidad contra los gigantes. Bueno, vamos a orar. Padre Santo, mi Señor, gracias por este privilegio de permitirnos estar en tu casa y también, Señor, de poder llevar tu palabra a través de este medio en el internet. Te ruego, mi Dios, que seas tú a través de mí, para que verdaderamente sea tu palabra fluyendo y asimismo nos permita recibir lo que hoy nos quieres enseñar. Bendice a cada uno de los que estamos aquí presentes, así como las familias, Señor, que representamos, y también allá en sus hogares, quienes nos acompañan a través del internet. Glorifícate, Señor, y ayúdanos a crecer, a creer, a madurar. Y entonces, Señor, llénanos de amor y valor para poder compartir lo que de ti ya hemos recibido. Bendito sea, Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les invito a abrir sus Biblias en el segundo libro de Samuel, capítulos 11 y 12, que es precisamente donde cerramos el estudio de varones el lunes pasado. Habíamos estado estudiando desde los últimos capítulos del primer libro de Samuel y a lo largo del segundo libro hasta aquí. Cada lunes veíamos un capítulo. Bueno, y coincidió con esto. Miren, aquí en resumen, el capítulo 11 del segundo libro de Samuel nos habla del gran pecado que cometió el rey David. Bueno, los grandes pecados, porque no solo fue uno, fueron varios. ¿Sí? Y ahorita vamos a entrar precisamente con esto. ¿Y qué tiene que ver con la santidad? Bueno, quiero platicarles. Quizás algunos de ustedes ya han escuchado esta parte de mi testimonio. Cuando yo estaba en el Instituto Bíblico, en mi primer año, recuerdo que fue un jueves,
yo me quedé solo en mi casa. Mi hermana y yo estábamos estudiando allá en Hermosillo y rentábamos juntos. Bueno, nuestros padres nos rentaban una casa. Y mi hermana salió con sus amigas y a mí se me hizo fácil quedarme despierto hasta tarde viendo la televisión. Ahora, ciertamente eran solo canales locales. Como buenos estudiambres, pues con trabajo teníamos tele, así que cable no había ni nada de eso. Pero en la programación de esa noche agregaron una película con escenas muy subidas de tono. Entonces, de una de las cosas que Dios me libró, me limpió, me restauró, fue de la adicción a la pornografía desde niño, desde los 11 años más o menos. Y yo ahí ya tendría que 22, 23 años, ya tenía poco más de un año en Cristo, y pues yo estaba bien feliz, limpio, vamos a ponerlo así. Y esa noche tuve una recaída. No solo fue lo que vi, sino lo que hice después por estar viendo esa película, y me sentí tan avergonzado, me sentí tan sucio que decidí esconderme. A la mañana siguiente, el viernes, no fui a clases al Instituto Bíblico. Y lo curioso es que no se me ocurrió pensar que se iban a dar cuenta. Imagínense, éramos 4 alumnos y de los 4 alumnos nada más asistíamos 2 con regularidad. Así que no se me ocurrió pensar en la posibilidad, ¿verdad?, que se dieran cuenta que no fui. Pero no me dijeron nada, no me llamaron, no nada. Se llegó el sábado, me la llevé escondido en mi casa, no fui a ningún lado por no toparme a nadie. Y se llega el domingo, y era la hora del servicio, pues ahí voy. Llegué tarde intencionalmente para que ya todo el mundo estuviera sentadito, y como pues era una iglesia así, ¿cómo le diré? Pues siempre ha sido una iglesia muy formal, la primera iglesia metodista libre donde el Señor trató de una manera muy hermosa conmigo. Entonces, muy disciplinados, muy ordenados. Entonces ya a cierta hora, pues ya todo el mundo estaba en lo suyo. Entonces, pues yo llegué tarde adrede porque sabía que nadie me iba a pelar, todo el mundo estaba poniendo atención. Entonces llegué y me senté hasta atrás. Dije, ya la libré. Cuando estaba por terminar el servicio y que el pastor empezaba a orar ya para hacer el cierre de la predicación, dije, aquí es. Me levanté y me quise salir. Pero para no verme tan mal, no me quise salir por la puerta principal del templo, sino que agarré por un pasillito a la casa que se había comprado por un lado, que se usó para los cuartos, eran los salones para la escuela dominical. Entonces me voy por allí y justo cuando dije, ya la libré, que me sale al paso uno de mis mejores amigos, que en aquel tiempo ya tenía, creo que 1 año como pastor. Mi amigo, el pastorazo Miguel Val, que además, él es el hijo de quien después fue mi pastor y me discipuló por muchos años. No, hombre, que me lo topo de frente y él bien buena onda, que sonríe. Hey, Dor, ¿cómo estás? Yo, cállate, no quiero que nadie sepa que estoy aquí. Y que me abraza y yo como sanguijuela en sal, suelto. Total, que me dice, ¿qué traes? Y el típico, nada. Y ya, pues la regué, al decir eso, pues ya supo. A ver, ven para acá. Y me llevó aparte. ¿Qué traes? Y pues ya le platiqué. Y la verdad le digo, es que me siento muy mal. Ay, me dijo, a ver. Total, ahí lo vamos a dejar tantito. Fíjense bien lo que sucede con David. Aquí al principio del capítulo 11, se aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Entonces, en vez de salir él, es más, hasta era una costumbre secular, no nada más de Israel como hijos de Dios. Todos los reyes tenían una época en que salían a la guerra. Y David se quedó de flojo. Vemos en los siguientes versículos que se levantó al ponerse la tarde. O sea, estamos hablando ya como ahí de las 4 de la tarde o quizás más tarde todavía. Y se paseó por el palacio y pasando por uno de los
de los balcones, de las terrazas, miró a una mujer que se estaba bañando desnuda allá en el patio de su casa. Entonces ya uno nos pone a pensar esto, oye, a ver, David estaba de flojo, luego, al andar nada más ahí de inútil, cae en la tentación de lo que sería la pornografía de esa época y de pilón voyerismo, o sea, de estar espiando gente, que hoy día sabemos que aparte de enfermedad mental es delito. Y ahí estaba el señorón. Siguiente pecado. ¿Quién es esa mujer? Es la esposa, es Betsabé, la esposa de Urías Eteo, casualmente uno de los hombres más fieles al rey. O sea, ya empezó a coquetear con el asunto. Dice, pues tráiganmela. Y dice Biblia que se acostó con ella. Entonces, la pereza, mirar pornografía, andar de metiche, ¿qué le importa quién era? Él debió haber seguido de ahí. Y luego aparte, la prepotencia, el abuso de poder, que hoy día también sería delito, no solo es pecado, y luego la fornicación. Técnicamente fue una violación porque abusó de su postura como rey. Así que fueron varios pecados. De pilón, la mujer sale embarazada y le avisa. ¿Qué es lo que hace él inmediatamente? Otra vez pecar. Trama todo un plan de engaño, hace traer a Urías de la guerra, lo trata bien y cuando, ándale, mira, tú y yo que somos compas, mira, te doy chance, descansa, ve y visita a tu mujer. ¿Por qué? Porque él quería engañarlo, hacerle creer que de esa relación la había dejado él embarazada. Con solo días de diferencia, pues iba a ser casi imposible y en aquella época, pues más difícil todavía de descubrir el engaño. A menos, claro, que el niño o niña se pareciera a David, ¿verdad? Entonces ya como tapar el sol con un dedo. Pero intentó engañarlo y no, él fue muy fiel. No, mi señor, eso no va a pasar. Mis hombres están en la batalla, mis generales están en la batalla, por amor a Dios, por amor a usted. No, eso no va a pasar. Total, que lo invita a cenar y lo emborracha. Otro pecado más. Emborracha al otro. O sea, ni siquiera se emborracha él, emborracha al otro. Y otra vez lo manda con la mujer. Y cuando descubre a la mañana siguiente que este hombre tan fiel que durmió a las puertas del palacio, es cuando ahora decide matarlo. Y matarlo de la forma más cobarde. Escribe una carta y en la propia mano de Urías la entrega para que la lleve al general, a Joab. Y ahí mismo dice clarito, lo pones al frente de la batalla donde está lo más recio, lo dejan solo y que muera. Imagínense. Y aparte ya no iba a ser secreto porque el general lo iba a saber. La gente que iba a estar ahí, por lo menos es esa parte de la tropa o ese pelotón, el grupo más pequeño, todos iban a saber. Porque iban a tener la orden de abandonarlo. Entonces ya no iba, ni siquiera iba a ser secreto, o sea, ya era ridículo. Ya estaba matando al pobre hombre solo por matarlo. Y aquí es donde entra el conflicto. ¿Cómo es que el hombre, conforme al corazón de Dios, de acuerdo a la descripción de Dios, David ha sido el hombre más cercano a la perfección humana? Y vemos toda esta basura que había en su corazón, en su mente, esto que él hizo tan terrible. Órale. Entonces nos ponemos a pensar, ¿no? Yo creo que algún ateo se agarraría de aquí. Ya ves, hasta la Biblia dice, ya ves. O sea, y uno dice, caray. Y yo cuidando mi testimonio de no reírme cuando alguien cuenta un chiste pelado para no verme sucio. Y este amigo, y está en la Biblia escrito. Bueno, pero tenemos que entender esto. Somos santos. Una vez que hemos rendido nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos aparta. Santo significa apartado para Dios. Yo sé que la mayoría lo sabe bien, pero es algo que tenemos que grabarnos a conciencia. Apartados para Dios. Ahora, empieza el proceso de la santidad o santificación, que es cuando Dios nos reeduca, cuando Dios empieza a tratar con nosotros. Sí. Y tenemos que dejarnos querer, y tenemos que ser obedientes, tenemos que aprender, tenemos que poner en práctica lo aprendido. O sea, son varias cosas. Y nuestra vida va a ser transformada, esa es la promesa. Lo que no cambia es el hecho de que seguimos siendo humanos y por lo tanto hay una batalla intensa entre la carne y el espíritu. Ahora, al momento que hemos sido rescatados por Cristo, entiéndase, fuimos rescatados para ya no ir al infierno. Por su obra redentora, nosotros la libramos. Él pagó con su sangre
y lo dejó clarito con su resurrección. Ya no tenemos que ir al infierno. Él ya pagó el precio y al recibir ese regalo ya no tenemos que ir al infierno. Ahora tenemos que cuidar el regalo y debemos entender que la libertad que Dios nos dio fue el morir al pecado junto con Cristo. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no tenemos esa excusa de que es que ya no puedo, la tentación es más fuerte que yo, porque Dios prometió a sus hijos que no iba a permitir que vinieran sobre nosotros tentaciones más allá de nuestra capacidad de resistir y que junto con la prueba daría la salida. Ya no hay tal, ya no estamos encadenados, ya no estamos amarrados, eso se rompió. El que peca, peca por gusto, peca por descuido, peca por negligencia, pero no porque esté esclavizado. Dicen por ahí que el alacrán es alacrán y pica. Sí, pero nosotros ya no somos alacranes, fuimos transformados. Ya no estamos obligados por instinto a hacer maldad. Nacimos en pecado porque heredamos la maldad de Adán, de Eva. Pero al momento de estar en Cristo somos nuevas criaturas. ¿Tenemos tentaciones? Claro que sí, las vamos a seguir teniendo. Pero la diferencia es que ahora el Espíritu Santo nos incomoda. Al simple hecho de pensar en hacer algo malo, ya nos incomoda. Antes de Cristo no te importaba y hasta lo presumías. No, hombre, llevo 6 cervezas y ahorita le entro a las otras 48. Y ni vergüenza te daba. Hasta contabas los cigarros como si quisieras romper récord. Lo único que ibas a romper es tu corazón por el infarto que te iba a pegar al rato. Pero aquí, cuando Cristo te libera, ya no estás atado al pecado, ya no estás esclavizado. Y David ya no era esclavo de sus pasiones porque él tenía la presencia de Dios con él. Él era un ungido. Él tuvo la fe tan tremenda, que siendo un niño de 12 años, cuando mucho 15, se enfrentó a un gigante y todavía se dio el lujo de primero preguntar, ¿y hay recompensa? ¿Y qué le van a dar al que lo mate? O sea, él ya estaba gastando en su mente el premio de la recompensa, ¿no? ¿Por qué? Porque sabía que Dios estaba con él. O sea, así de tremenda era su fe. Él no oró, Señor, ayúdame para ponerle una pela a este gente. No. ¿Qué le dijo al rey Saúl? Hombre, si mi Dios me ha ayudado para matar osos, matar leones y darle sus cachetadas a más de algún lobo, ¿qué me dura este chango rasurado? Él tenía esa confianza por la relación tan cercana con Dios. De tal manera que cuando él llega, solo agarra 5 piedritas. Unos dicen que porque había 5 gigantes, pues por si se meten. Y si no, pues por si le fallo, pues traigo 4 de repuesto, estimadamente. Y si no, pues junto más. Y tan tranquilo, sí, tú vienes con espada y lanza y bla, 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 pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien has insultado. Y hoy Él te va a entregar en mis manos. Y yo te voy a matar y voy a dar tu carne a las aves del cielo. Así que, éntrale, chiquito. Y sabemos lo que sucedió. Entonces un hombre con esa fe desde niño, con esa relación tan cercana a Dios desde niño, nos impresiona de una manera exagerada ver el tamaño del pecado que cometió. Vemos en cambio a Saúl, que fue desechado como rey porque se le encomendó destruir a un pueblo de gente malvada y se le ocurre perdonarle la vida, quizá con miras a un futuro tratado comercial, qué sé yo, se quedó con lo mejor del ganado. Y cuando fue confrontado por el mismísimo profeta Samuel, que fue quien lo ungió por rey, por orden de Dios, se le ocurre justificarse en vez de arrepentirse y reconocer su pecado, y por eso Dios lo desecha. En cambio, David actuó diferente. Pero eso lo vamos a ver en un momentito más. Ahora, del descuido al enfriamiento y del enfriamiento al pecado. Ahora, ¿qué sigue después de esto? Bueno, perder tu salvación, el infierno. Pero no vamos a ver eso. Vamos a ver algo hermoso aquí. Fíjense bien. Primero vamos a entender cómo se llegó al enfriamiento. Si vemos en Deuteronomio capítulo 17, versículos del 14 al 20, esto también ya lo he enseñado varias veces, que aproximadamente, digo, me puedo equivocar, aproximadamente unos 200 años, tal vez más, 200 años antes del primer rey, Dios le dio a Moisés leyes específicas para cuando pusieran rey. De hecho, así empieza. Cuando entren a la tierra que yo les daré y quieran poner sobre ustedes un rey como las demás naciones, y ahí están los reglamentos. Y ustedes los pueden checar.
Pero hay uno en particular que dice que se hará una copia de las escrituras, de lo que había hasta ese momento, y la tendrá con él y la leerá todos los días de su vida, para que no se desvíe ni a diestra ni a siniestra de los caminos del Señor, y su corazón no se ponga por encima de sus hermanos. O sea, para que no se les suba, para que no se vuelva abusivo, prepotente. Hay otra serie de órdenes específicas para el rey: no tener muchas mujeres, para luego no desviarse en cuestión de idolatría, dioses paganos, que fue lo que le pasó en parte a David, y a Salomón pues ni se diga. Se cree que David tuvo como 100 mujeres, asimismo Salomón tuvo como 1000. Por la razón que haya sido, Dios le permitía al rey tener varias esposas, pero una cosa es que el rey haya podido tener unas 3, 4, que de por sí pues son muchas, pero 100. Entonces David se enfría. Aquí podemos deducir, porque no está escrito directamente, así que no vamos a cometer la blasfemia de decir, es que así dice, porque así no dice, no. Podemos deducir que el enfriamiento de David viene porque él dejó de leer las escrituras. Cuando él era niño y lo mandaban al monte a cuidar las ovejas, él tenía esa relación intensa, cercana, diaria con Dios. Y aquí en el palacio, a gusto, ¿sí? En su camota real, me imagino que ha de haber sido algo bien lujoso. Seguro, porque no podemos afirmarlo así al 100%, que él dejó de leer las escrituras. Y eso lo llevó al enfriamiento. ¿Cómo lo podemos deducir? Porque aquí mismo dice que si no lo hacía de esa manera, su corazón se iba a elevar por encima de sus hermanos. ¿Y qué fue lo que hizo con Urías y con el mismo Betsabé? Su corazón se elevó por encima de ellos. Y no nada más de ellos, también de los soldados. Qué mal testimonio les dio. Y a David no le importó en lo más mínimo la vida espiritual de sus soldados. ¿Quién es? Tráiganmela. Pero ¿qué no es nuestro Señor el más cercano a Dios entre nosotros? ¿Cómo es posible si Él? O sea, eso no le importó a David. El terrible testimonio y la maldición que iba a venir en consecuencia sobre Israel por sus acciones. Entonces, por eso es que al leer este pasaje en Deuteronomio 17, que es del 14 al 20, vemos la orden y las consecuencias por no obedecer. Y al ver el pasaje con David y Betsabé, vemos que es exactamente lo que está pasando. Así que por eso me atrevo yo a deducirlo y a mencionárselos. Ahora bien, vamos a ver qué pasó. Vamos al segundo libro de Samuel. Ya leí el versículo del 1 al 4, ¿no? Donde él no fue a la guerra, sino que mandó a Joab y al ejército. Y un día se levantó hasta que se estaba poniendo la tarde, y fue cuando observó a la mujer, preguntó quién era y la mandó traer. Ahora, versículos 14 y 15, dice ya la parte que vimos con Urías, que no lo pudo engañar, ni borracho, no lo pudo convencer. Entonces ya David, no sé, en su desesperación por tratar de ocultar su pecado, dice el versículo 14, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Y peor aún, un hombre tan fiel, morir de una manera tan cobarde, tan indigna, y en manos de un pueblo de porquería, que fue el que Dios mandó destruir. Qué horrible manera de morir para un guerrero tan honorable, parte de los 37 valientes de David, esos hombres que hasta mataron leones a mano limpia, que mataron gigantes con su propia arma, como aquel que le quitó la lanza al gigante y con su propia lanza lo atravesó, aquel que mató 2 leones a mano limpia. No importa que haya sido por turnos, si un perro nos hace correr, imagínense un león, y él mató a 2, ya lo de menos es si lo mató juntos o por separado. Me imagino qué bonitos tapetes ha de haber tenido en su casa, pero bueno. Vamos ahora a Juan capítulo 15, versículo 5. Juan 15, 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto,
porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué pasa con David al enfriarse? Se separa de Dios. Poco a poquito y sin sentir. Poco a poquito y sin sentir. Es como los murciélagos le chupan la sangre a las vacas, a los burros o inclusive hasta a un perro y de pilón, de regalo les dejan la rabia. ¿Cómo es esto? Llegan por la noche cuando está dormido el animal y le empiezan a lamer una patita, la oreja, les empiezan a lamer. La saliva del murciélago tiene anestesia, tiene un químico natural que provoca ese efecto de adormecimiento, de anestesia. Y cuando ya el murciélago le calcula que ya le durmió el pedacito de pellejo, le clava los colmillos, le desgarra, lo saca y empieza a brotar la sangre, porque la misma saliva también contiene un anticoagulante, de tal manera que la sangre no hace costra, entonces sigue sangrando y sangrando hasta que la saliva se seca o hasta que el murciélago deja de lamer la sangre. Entonces, y en cambio, el parásito que es el murciélago, si viene enfermo, le deja la rabia de regalo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene la tentación y tú la dejas ser. Y empieza a lamerte, a lamerte, a lamerte. Y te confías, no pasa nada. Lo que pasa es que, pues viendo pornografía no le hago daño a nadie. Sí, claro. Hasta genero economía porque estas personas viven de eso, los actores, los directores, los que lo manejan en internet, ¿verdad? Es todo un negocio, yo estoy aportando a la economía, ¿verdad? Cochino. Bueno, entonces llega el momento que muerde y ya no sentiste y te desangra y no sentiste. Pero pasada la noche, ya horas después, viene la fiebre, vienen las complicaciones, toda la sintomatología de la rabia o cualquier otra infección que te hayan dejado. Y eso es lo que hace el pecado, así viene la tentación. Y si tú dejas a la tentación estacionarse en ti, va a dar a luz al pecado. Y es tu pecado porque tú lo permitiste, tú lo decidiste, no Dios, ni siquiera el diablo. El diablo no tiene poder sobre nosotros para obligarnos a pecar. Nos pone las cosas. Si tú caes, es tu problema. Porque Dios ya te hizo libre, te dio las instrucciones y hasta te dio poder para defenderte. Y Satanás no te puede obligar, así que ¿quién es el único responsable? Uno. Es que no sabía, pues sí, porque no estás estudiando tu Biblia. Porque aquí está clarito. A lo mejor hay cosas que no conozco, pero el hecho de estar en la presencia de Dios en oración a través de la Biblia me permite desarrollar el discernimiento mínimo. Tal vez no sé qué es esto, pero no me gusta, esto no está bien. Y al momento de escudriñar las Escrituras, hay pecados, digamos, nuevos que no están en la Biblia, pero sí hay principios que nos hacen entender que eso no le agrada a Dios. No, pues entonces eso no está bien y no lo voy a hacer. Así de fácil. La amistad con esta persona no me conviene. Voy a cortar relación. Y cuando esté preparado, le voy a hablar de Cristo, porque Dios también ama a esa persona. Solo que en este momento yo no puedo hablarle. Cuando esté preparado lo haré. Y no voy a dejar de orar por ella. Pero voy a huir de la tentación. Entonces David no lo hizo. Y aquí vemos esta situación. Siendo un pámpano, se apartó de la rama principal y ya no pudo dar fruto. Y no solo no dio fruto, cayó en pecado. Bueno, ahora aquí viene la otra parte. En el capítulo 12 llega el profeta Natán. Y dice algo bien hermoso. Dios envió al profeta Natán. Vamos a leerlo así, tal cual como está aquí. Dice, Jehová envió a Natán, capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, y ya le empieza a contar la historia de que en alguna ciudad había un hombre muy rico que tenía mucho ganado de diferentes. Y luego tenía por vecino un hombre pobre que solo tenía una ovejita y que la amaban como si fuera parte de la familia, hasta le daban de comer así de la mano y cuanta cosa. Pero un día el hombre rico recibió visitas y por no matar ninguno de sus animales, mandó que al pobre le quitaran su oveja y la prepararan para darla de comer. David se enciende en ira
Vive Jehová que ese hombre es digno de muerte y tiene que pagar 4 tantos por lo que hizo de la oveja. Y entonces Natán, inmediatamente, ese hombre eres tú, David. Y aquí vemos la razón por la cual es el hombre conforme al corazón de Dios. David no se queda callado, David no finge demencia, David no sale corriendo, David no le echa la culpa a otro. He pecado contra Jehová. Inmediatamente Natán le responde, y Dios te ha perdonado. Jehová ha remitido tu pecado. Pero, por cuanto hiciste, la espada jamás se apartará de tu casa. Entonces, aquí vemos, David era un hombre santo porque estaba apartado para Dios. Pero por descuido, por negligencia, ¿cómo diríamos hoy día? Por burro. O sea, se alejó de Dios voluntariamente, poco a poquito. Dejó al murcielaguito que se le parara en el hombro. ¡Ay, qué bonito! Y ahí lo dejó ser hasta que le clavó los colmillos y ya era demasiado tarde, ya lo había dejado infectado. Pero David fue inteligente. David no se quedó, me mordió. No, corrió inmediatamente a inyectarse penicilina, corrió al médico. O sea, ¿qué hizo? Se arrepintió. Entonces, arrepiéntete. Arrepiéntete. Recuerdo a mi amigo, uno de mis mejores amigos, pastor Miguel Val. Ay, Tor, pues ¿quién te tiene ahí? Y yo todavía, ¿qué? Sí, pues si andabas viendo pornografía, andabas haciendo cochinadas. A ver, cuando andabas en el mundo que no eras cristiano, ¿eso te molestaba? No, pues la verdad que no, porque hasta en la prepa íbamos todos los... Durante el tiempo de la prepa, todos los sábados íbamos a casa de un amigo y ahí llegamos al centro a rentar unas películas precisamente por no decir otra cosa. Era una porno y una de terror y esa es la de rigor del sábado. Y de verdad, pienso en esa etapa de mi vida y me da tanto coraje conmigo mismo porque era asqueroso. De verdad. Y era un hábito. Ya hasta nos conocía el del videorrenta. De veras, hoy día me daría tanta vergüenza topármelo. Pero sí, le hablaría, es que hoy estoy en Cristo y todo eso. Pero no me voy a salvar de... Son las consecuencias porque yo me lo busqué. Yo me hice una mala reputación. Sí, ahora estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Sin embargo, hay consecuencias. Hay consecuencias. Dios te perdona de tu pecado y hasta te limpia de toda maldad. Pero vas a seguir cargando con consecuencias en vida. Ya no te vas a ir al infierno porque ya fuiste perdonado del pecado. Pero la mala reputación que te hiciste, los problemas en que te metiste, lo ilegal que hiciste, trae consecuencias. Entonces me dice él, ¿y qué? Cuando no eras cristiano te importaba. No, la verdad que no me importaba, hasta me gustaba y lo hacíamos de adrede, y ahorita, no, la verdad me da mucha vergüenza, por eso me andaba escondiendo, no quería que nadie me preguntara. Y tú como eres bien metiche, cierto, tú me agarraste aquí en la trance, pues no me dejaste correr. Y le doy tantas gracias a Dios por eso, porque ahí me confrontó. ¿Sabes por qué te sientes mal? ¿Sabes por qué sientes vergüenza? Porque el Espíritu Santo está en ti. Y esa es señal de que eres un hijo de Dios. Los hijos de Dios no practican el pecado. Pecan por tontos, por desobedientes, por descuidados. Pero no lo practican. Y por eso te sientes bien mal y estás avergonzado. Y te digo otra vez, ¿quién te tiene ahí? ¿Por qué no le has pedido perdón a Dios? Pues sí, ¿verdad? Pues sí. Por eso es que se me grabó bien 1 Juan 1:9. Que si confesamos nuestros pecados, sabemos que Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. No me libré de la regañada, porque sí me dio mis cachetadas metafóricas, claro. Y después los pastores en el instituto también me dieron mi repasón, ¿verdad? Por supuesto. Pero ya no era igual. Yo ya había sido perdonado. Estaba consciente de mi pecado. Sabía que iba a haber consecuencias porque falté a la escuela y me iba a ir como en feria el lunes. Pero ya fui digno. Vénganse las cachetadas, sé que me las gané. Pero estoy bien con mi Dios. Y así fue con David. Murieron 4 de sus hijos varones y su hija más hermosa fue violada y humillada y no pudo casarse nunca. Hubo consecuencias.
Así que abusados. Deja que el Señor haga su obra en ti. Arrepiéntete y no le saques. No seas cobarde, porque esa es la palabra correcta. No seas cobarde. Es que voy a ser avergonzado. Te lo mereces, lo hiciste. ¿Qué van a decir mis hijos? Tus hijos ya saben. Tus hijos ya te cacharon. ¿No sabías que la computadora graba algo que se llama el historial y saben todo lo que has estado viendo? Hasta en el celular. Es más, desde la computadora, quien le sabe, se mete a tu celular y te checa lo que has estado viendo. O desde una computadora lejana, conectados a internet, también pueden checar lo que tú has visto o estás viendo. Que según tú, muy acá, por el Facebook o en un chat acá, bien espiritual, por el Zoom, y tienes una ventana abierta con cochinero y tarugadas, fíjate que la otra persona, si sabe usar su computadora, puede ver lo que tú estás viendo. Así que no lo escondes, no haces tonto a nadie y a Dios menos. Entonces arrepiéntete. Arrepiéntete, ya está escrito que no hay nada oculto que no vaya a ser hecho público, nada que sea de la oscuridad que no vaya a salir a la luz, todo va a salir. Pues ya arrepiéntete. De todas maneras te va a ir mal con eso, pues por lo menos no te vayas al infierno. ¿Para qué? Si el regalo de Dios es vida eterna, es perdón, es restauración, es paz. Arrepiéntete. La verdad, el perderse ya es cuestión de voluntad propia. Porque Dios pone todos los medios para ser salvos, no está peleado con nadie, al contrario, nos ama a todos. Es más, en teoría, ni siquiera debería ser necesario hablar del infierno, pero el problema es que como nosotros somos a veces tan tercos, pues se nos tiene que de perder un sustito para entender. Y desgraciadamente así es como pasa en la vida real. Hasta que no te das un susto, es cuando ya algunos lo consideran de dejar de hacer y otros sí lo dejan de hacer. Entonces es el asunto, arrepiéntete, así como hizo David directamente. Ahora, el perdón y las consecuencias. Así es, David, cuando supo que el bebé iba a morir, él se tiró a tierra, se rompió las vestiduras y estuvo haciendo ahí, humillándose delante de Dios por días. Pero sucedió algo tan duro como hermoso. Nadie se atrevió a decirle que el niño ya había muerto. Pero David, que era bien trucha, un hombre muy astuto, imagínense, guerrero desde su juventud, ¿cómo no se iba a dar cuenta en las puras miradas? Y cuando vio que hablaban en secreto unos con otros, dijo, no, el niño ya se murió y no me quieren decir. A ver, ustedes que están ahí en el mitote, ven para acá. ¿Ya murió el niño, verdad? Sí. Ok, prepárenme el baño. David se levanta, se quita la ropa sucia, se baña, se cambia, se pone a adorar a Dios y después de adorar a Dios pide comida. Después de varios días de estar en ayuno y en duelo, lo primero que hace después de arreglarse es adorar a Dios. Se pone presentable y luego adora a Dios. Ese es un hombre de verdad. Ese es un hijo de Dios de verdad. ¿Por qué? Estaba consciente de su pecado, pero también estaba consciente de haber sido perdonado. Y asimismo recibió el justo castigo por su acción. O sea, Dios le perdona del infierno porque le perdona el pecado, pero lo que Él provocó en la tierra, lo que Él provocó en vida, esa consecuencia la va a llevar. Imagínense muchachitos que de repente llegan bien espantados con sus papás, arrepentidos de lo que hicieron. Pues sí, ya embarazó a la novia. ¿Está bien? Te perdono, mijo, pero se va a hacer responsable por la criatura. ¿Cómo que no? Ni se le ocurra matar al bebé. Se va a hacer responsable. Y no la muchacha sola, usted con él. Así como fue hombrecito para andarla correteando y arrinconando, ahora usted se va a hacer hombrecito para mantener y criar a ese niño. No, pues sí. Hay perdón, pero también hay consecuencias. Y Dios no te va a librar de las consecuencias en vida. Sobre todo porque tienes que aprender. Habrá casos donde sí, pero por lo regular, como la Biblia nos enseña en Hebreos 12:6, Dios a quien ama disciplina y azota al que toma por hijo. Necesitamos aprender y ya depende de ti exclusivamente si vas a aprender por las buenas o por las malas. Yo tengo que admitirlo.
Muchas de las lecciones, de hecho de las más importantes que he aprendido en mi vida, tristemente fueron por las malas. Tristemente fueron por las malas. Pero le doy gracias a Dios por su misericordia. Sé que he sido perdonado, he sido lavado por la sangre de Cristo, he sido justificado por lo que Él hizo. Y yo sé en quién he creído y a dónde voy cuando llegue el momento. Y volvemos al punto, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en esa parte de limpiarnos, como que no lo entendemos muy bien, y los que lo llegan a entender, la mayoría le sacan al bulto, porque ahí es donde viene la disciplina, ahí es donde viene la corrección. Sí, hijo, reconociste tu error, excelente, véngase para acá porque ahora le voy a enseñar. Como esa película de los caballeros con Orlando Bloom y Liam Neeson, le dice, repite este juramento y no sé qué, y empieza a repetir un juramento de que va a ser fiel a Dios, fiel al rey, y que él va a ser un caballero honorable, y ya que termina, diga amén, amén. ¡Pah! Eso es para que no se te olvide. Bueno, así es con Dios. Si Él te ama, te va a corregir. Claro, depende lo que haya sucedido, porque Dios no está enojado ni está así, pecador. No. Él obra por amor. Su plan es adoptarnos. Por eso somos santificados, nos aparta para Él. Cuando una pareja quiere adoptar una criaturita, ¿qué es lo que hace? Del momento que la miran ya la apartaron, ¿verdad? Y luego hablan con el trabajador o la trabajadora social para que a la criaturita pues ya se las tengan aparte para empezar a tratar, a conocerse y pues iniciar el proceso de adopción. Pues así es Dios. Y una vez adoptados, hay que enseñarle las reglas de la casa, los buenos modales, porque esa criaturita, dependiendo de la edad que tenga, si creció en el orfanatorio, pues no tiene la mejor enseñanza en cuestión social, de convivencia, familiar. Entonces hay que enseñarle, ¿verdad? Y a veces habrá que corregir, se ocupará de disciplina. Entonces, Dios es lo que hace con nosotros. Él nos corrige. Ahora, esto nos lleva entonces a la pregunta, ¿realmente David era santo? O sea, santo, entonces, ¿qué significa santo? O sea, entonces, si soy santo, ¿puedo pecar? No, estamos bajo la gracia, pero de ninguna manera, dijera Pablo, se debe tomar como libertinaje, jamás, porque si pecas deliberadamente, allí sí dice la Biblia, pierdes tu salvación y dice literalmente, solamente queda un sentir de condenación, porque Cristo ya no va a morir por ti 2 veces. Ya murió una vez por todos y no va a volver a morir por ti en exclusiva. Entonces, cuidado. Por eso, los hijos de Dios no practican el pecado. Es un hábito, es algo constante, es algo parte de tu vida. Habrá lugar de repente a errores, a momentos de rebeldía o desobediencia, pero inmediatamente, como David, arrepentirse. Porque si no, pones en riesgo todo lo ganado y el perdedor es uno mismo, ¿no, Dios? Claro, Él le va a doler porque te ama, pero el que pierde es uno. Juan 8:36. Vamos al Nuevo Testamento, al Evangelio según San Juan. Juan 8:36. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ya no eres esclavo del pecado. Es como esa mentira que enseñan, que el alcoholismo y la drogadicción es una enfermedad y que nunca se quita. Llega a ser una enfermedad, pero empezó por gusto. No conozco a nadie que lo hayan obligado a tomar la primera vez. Si he sabido de personas que borrachos los engañaron y los hicieron que se drogaran, que para que se les bajara la borrachera, y así los engancharon en las drogas. Pero la primera vez es por morbo, es por decisión propia, como quiera que sea, el alcohol, las drogas. Después es un mal hábito, luego es un vicio y llega a convertirse en enfermedad, pero es mentira que no se quita. Eso es mentira, es una mentira del diablo para mantenerte esclavizado. La Biblia dice que Jesús nos hizo libres. Él vino a dar libertad a los cautivos. Morimos al pecado y por lo tanto,
Si el alcoholismo es enfermedad, es una enfermedad espiritual, porque es pecado que esclaviza mi mente, mi alma, mi espíritu. Pero al estar en Cristo se rompe la cadena, que sigue todavía las ganas de, porque hay un hábito de años. Claro, pues ya estás acostumbrado a eso, tanto a lo bueno como a lo malo. Cuando ya tienes un hábito, el día que no lo haces te sientes bien raro, porque es ya la costumbre. Y eso es lo que hay que terminar ahí, terminar de destruir. Ya se cortó la cadena. El alcoholismo se acaba. Pon de tu parte, pues. ¿Qué sigues haciendo en los mismos lugares y con la misma gente? Diría aquel corito pagano, ¿verdad? Pues no. No, pues quítate de allí. ¿Quién te tiene? Te metes solo a la tentación. Dios ya te hizo libre, ya no estás obligado a seguir en lo mismo y en lo mismo, en lo mismo. El amor de Dios es tan grande que Él ya destrozó eso por ti en la cruz. Entonces el Hijo nos hizo libres y por lo tanto tenemos responsabilidad de mantenernos limpios. Y si por alguna razón te ensucias, corre ante la presencia de Dios en arrepentimiento, porque si te escondes es peor. Búscalo y Dios te bendice, te restaura. Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 24. Vamos a ver qué nos dice aquí este pasaje. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, las personas que no conocen a Cristo no sienten remordimiento, es más, hasta presumen las tonterías que hacen. Yo recuerdo en la prepa que escuché pláticas de compañeros que en el momento se me hacían ridículas y hoy día se me hacen perversas. No, hombre, que yo ya anduve con tal morrita y ya panzoneé a dos. No, que yo ya panzoneé a una. O sea, esos pobres niños, estamos hablando de que hoy día son esa nueva generación de delincuentes potenciales por falta de padre. Haber crecido avergonzados por los errores de sus padres de juventud. Inocentes que pagaron el precio de dos adolescentes lujuriosos que no se les paró el alto a tiempo. Entonces, así es la gente que no tiene a Cristo. Por eso he comentado en otras ocasiones que si tu hijo o tu hija, fíjate, tu hijo o tu hija andan coqueteando con alguien que no es cristiano, inmediatamente párele el alto. Claro, con astucia, porque si lo haces de una manera muy agresiva se emberrinchan y de ahí ya no lo sacas. Pero con astucia. ¿Por qué? Porque aunque es que el muchacho es de buena familia, es de buena familia porque sabe a chocolate o porque tiene mucho dinero. Pero si no están en Cristo, moralmente ya estamos en una situación complicada. ¿Por qué? Una persona que no está en Cristo no necesariamente va a ser un monstruo, un pervertido, un asesino en serie. No nos vamos a exagerar. Pero vamos a ponerlo así. En el mundo, y desde hace décadas, ahorita está todavía peor. Porque antes se decía que si eran novios, ya después de ciertos meses o un año, pues ya se valían ciertas cosas que sabemos que no están bien. Pero en el mundo eso es normal. No lo ven con maldad, vamos a ponerlo así. Lo ven como algo normal. Pero nosotros sabemos que la Biblia no nos enseña eso. Hoy día ya ni de novios. Ah, ya te sabes su nombre, pues órale. O sea, y a veces ni el nombre. A la mañana siguiente, ¿cómo es que te llaman, mija? O sea, y eso es horrible porque es cierto. Entonces, cuando nuestros hijos, que se supone que están en Cristo, porque el que tú estés en Cristo no hace que tus hijos sean salvos, eso no se hereda, eso es privado, eso es personal. Pero si tus hijos están en Cristo, por ejemplo, que acaban de tener este retiro, este campamento del viernes y el sábado, y luego de repente saliendo de aquí andan con un inconverso, y luego de pilón feo, doble pecado, porque pues sí está deshonrando a los padres. Oye, quiero nietos bonitos, no inventes. O sea, pero alguien inconverso se arriesga a caer en pecado, porque puede ser un buen muchacho, pero su concepto de bien no es el mismo que el nuestro. Puede ser personas inclusive moralistas, pero su moral no es la misma que nosotros. No es maldad,
así de adrede, sino que así fueron enseñados o no fueron corregidos. Esa es la realidad de las cosas. Por eso es que somos apartados para Dios. Esa es la situación. Entonces, aquí vemos esto y continuamos. Dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ya deja tu manera pasada de vivir. Ahora estás en Cristo, eres una nueva criatura y esto es el punto. Habrá momentos donde la tentación se ponga interesante, pero al final es tu decisión, como fue el caso de David. Entonces, ¿por qué te predico esto de la santidad? Porque el que tú hayas pecado no quiere decir que ya caíste de la gracia de Dios. Quiere decir que eres un humano y que la regaste. Y también quiere decir que no estás cumpliendo o no te congregas fielmente. Es cierto, ahorita no está tan fácil congregarse, pero por lo menos ser disciplinado en ver las predicaciones por internet. Y hay muchísimas opciones, así que no hay pretexto. Hay pastores muchísimos mejores que yo, con una unción tremenda. No tan guapos, pero predican excelente. Entonces no hay justificación. Tal vez por prudencia no vengas a la iglesia, pero puedes congregarte desde tu casa con tu familia. Y Dios bendiga a los inteligentes que hacen eso también. Entonces, el que hayas pecado no quiere decir que ya caíste de la gracia de Dios. El problema es cuando eres confrontado y el orgullo toma el control, ahí sí ya marchaste. Pero si obramos como David, que reconocemos el error, pedimos perdón y nos sujetamos a la voluntad de Dios, sea cual sea, seremos bendecidos. Seremos realmente bendecidos. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esa es la victoria que tenemos en vida. Y al momento de morir, pues que vamos a estar ante la presencia del Padre para siempre. O sea, es lo que sigue, pues. Pero aquí esa es la victoria. Yo recuerdo que de adolescente llegué a fumar hasta 1 o 2 cajetillas diarias. Y le doy gracias a Dios que Él me sacó de eso. Hoy día, nada más es cuestión que me dé el olor del cigarro y me pongo de un genio. No digo que sea necesariamente bueno, pero me enoja. O sea, ya no es tentación. Me provoca una ira el olor del cigarro. Digo, si de repente ahí tienes un desliz y te acercas a platicar conmigo, no te voy a cachetear, pero pues por lo menos échate un Halls para que... Digo, si está grueso el perejil, háblame de perfil, ¿verdad? Dijeran por ahí. Entonces, pero hay que entender esto. Sabes que eres verdaderamente libre cuando empiezas a odiar lo que antes te tenía esclavizado. Y tenemos que aprender a hacer eso, odiar la pornografía, odiar el alcohol, odiar el cigarro, pero no a las personas. Hay que amar a las personas. Si no, ¿a quién le vamos a compartir? Y ahí es donde entra, ¿verdad?, la parte complicada, porque tengo que alejarme de la tentación, pero también me ha sido dada la orden de compartir a los demás del amor de Dios, porque así la oportunidad que me fue dada a mí, pues brindárselas a otros que también conozcan. Ahí está. Entonces, ¿qué pasó? Miguel, mi amigo, el pastorazo, Miguel Val, me dice, pues pídele perdón a Dios, arrepiéntete. Y oré, le pedí perdón a Dios y fui libre. Me sentí bien. Sabía que me iba como en feria el lunes, pero ya estaba bien. Y era algo que yo ya sabía, pero por primera vez lo experimenté, digamos, de forma, aunque se escuche algo redundante, de una manera bien práctica. O sea, fue una realidad para mí. Porque una cosa fue cuando estaba en pecado y Dios me rescató y me transformó, y otra es que ya estando en Cristo, yo volviera atrás en esa situación y luego experimentar su misericordia. Disfrutar en pleno de la gracia y sentir esa libertad y esa restauración. Señor, perdóname, estoy bien avergonzado, hice mal, ayúdame. Y David hizo una oración así. Él dijo, Señor, bendíceme para que no me aparte de tus caminos. Con más razón nos hace
pensar que David también dejó de orar. Entonces, cuando ores, de una u otra manera, pida al Señor, Señor, bendíceme para que no me aleje de tus caminos. Porque habrá momentos complicados. Inclusive habrá momentos por cuestión biológica, orgánica, de la química cerebral, así como la depresión puede ser un daño en una glándula del cerebro, ¿verdad? Falta de serotonina, que es la hormona que nos pone de buenas. Podrá haber situaciones de carácter meramente biológicas o inclusive circunstanciales de algo que sucedió a nuestro alrededor y que nos afecta. Ahí es donde tenemos que decir, Señor, ayúdame a no apartarme de ti. Esto me está quitando el ánimo y esto no es mío. Está algo que está sucediendo y me está afectando. Yo no lo provoqué. Señor, ayúdame para no alejarme, para no enfriarme. Porque ¿cuál es la consecuencia del enfriamiento? El alejamiento. Y la consecuencia de alejarse, caer en pecado. Entonces, por eso es tan importante congregarse, leer la Biblia, orar, convivir con otros creyentes, aunque sea para cotorrear, así, por ejemplo, de una manera acá bien espiritual. Pastor, le invito unos tacos, vámonos pues. O sea, algo así sano, pues, algo en santidad. Entre hermanos, invitarse. Es una carnita asada, ahorita lo organizamos entre los varones. Al cabo aquí en la iglesia hay mucho terreno y lo podemos hacer sin ningún peligro. Pero hablando en serio, necesitamos esa convivencia, pues somos hermanos en Cristo. Ahora, hay que entender, la salvación, como se le he dicho otras veces, no es un regalo, así como un objeto, como un lugar al que vas. Es un regalo, pero en cuanto a la relación con el Padre. No es un premio porque no te lo ganas. Es el regalo que nos da el Padre de volver con Él. Entonces, para que una relación funcione, pues hay que convivir. Si yo no tengo la convivencia con esa persona, pues la relación desaparece. Como un amigo mío que todavía se preguntaba que por qué lo cortó la novia. Si pues nomás le dejé de hablar 2 meses, pues sí, ¿verdad? Pues ni aguanta nada la muchacha. Y es que así es la cosa. Tú te alejas, tú te enfrías y pierdes. Entonces, tenemos que estar cerca. Y fue lo que le pasó a David. De vivir en la presencia de Dios todos los días en el monte, que hasta se cacheteaba osos y leones como si nada. Imagínate matar a un oso, a un león con un palo, sacarle del hocico a la oveja y deja tú sobrevivir, ni siquiera un rasguño, para que luego de viejo andar con esas tonteras. Yo sé que me escucho demasiado coloquial y puedo parecer inapropiado, pero piénsalo. No te alejes y verás cómo creces en el Señor. Tú eres el pámpano. ¿Quieres dar un ramo de uvas, un racimo de uvas sabrosas, grandes, dulcecitas, jugosas? Pues órale, no te separes del Señor. Porque el fruto no nada más es ganar otros para Cristo. El fruto también es en tu vida, los cambios en tu vida, la bendición para tu familia. ¿Y qué bendición? No, pues que tu esposa tiene un marido acá, chaquetito, que tus hijos pueden decir, mi papá es como Terminator, todo flaquito y chaparrito, pero ¿qué Terminator? Porque mi papá ora y Terminator se desbarata. O sea, ese es el verdadero Rambo, el Rambo espiritual. Ese es mi jefe, ese es mi papá, ¿sí? Porque saben que son amados porque su padre ama a Dios. Esos son los frutos. Una sana relación entre hermanos, entre amigos, hasta con los vecinos. Pero queremos ver esos frutos, pues no te sueltes de Dios. Así que ponte de pie, vamos a orar. Para que cuando vengan los gigantes, te los puedas apedrear como lo hizo David en principio. Y no te pase lo que a David de viejo por dejar de leer su Biblia. Vamos a orar. Hermoso Rey, gracias Señor, porque nos amas tanto que nos has librado, Señor, porque nos das poder, nos das autoridad. Pero también en este momento te suplico, Señor, que nos des también algo bien importante: discernimiento. Desarrolla nuestro sentido común, Señor, y ayúdanos a basar completamente nuestra moral, nuestra ética en tu palabra. Nada de moral subjetiva, que es lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo pienso. No, es lo que tú anhelas, Señor, lo que importa. Ayúdanos a vivir en ese orden, con esa disciplina. Y ser como David de niño, pero también mantener ese corazón valiente y honesto. He pecado contra Jehová. Y el Señor nos mantenga fuertes. Bendito Rey, toda honra y gloria sea a ti, Señor. Ayúdanos, Señor.
para echar una raíz genuina en tu palabra, así, hambre y sed, Señor, de ti. Que se note que somos tus hijos. No nada más el domingo, sino principalmente allá afuera, cuando creemos que nadie nos mira, tu presencia se vea reflejada y desde lejos, así como una lucecita en la oscuridad que se ve desde kilómetros. Así, Señor, así. Que se sepa que somos tus hijos de verdad. Que cuando alguien se acerque a nosotros, sepa que puede confiar en nosotros, no por nosotros, sino por ti. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a ser honestos. Quien en este momento, mi Dios, esté en pecado, quebranta su corazón. Quebrántalo para que sea libre en el nombre de Jesús. Y así, que la bendición del Padre, el amor del Hijo y la dirección del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, hoy y todos los días de nuestra vida, hasta aquel momento, Padre Celestial, en que tú decidas volver por nosotros o llamarnos a tu presencia. Amén, amén y amén. Gloria sea al Rey de Reyes y Señor de Señores.